Ahora vamos a revisar la cláusula group by, que se utiliza principalmente para agrupar filas que tienen los mismos valores en una o más columnas, como un resultado de una consulta. Luego, después de una agrupación, pues lo que normalmente se hace es aplicar alguna función de agregación, pues como puede ser el conteo, la suma, el promedio, el máximo y el mínimo, los cuales son las principales. Cuando se usa group by, pues bueno, se utiliza cuando se desea resumir los datos y aplicar funciones de agregación a conjuntos específicos de filas basados en los valores de una o más columnas. Y como vemos, pues estamos seleccionando la columna departamento y el promedio del salario como salario mínimo. Pero nosotros para sacar el promedio del salario por departamento, pues de nuestra tabla de datos tenemos que primero agrupar por departamento y luego sacar el promedio de cada departamento. Pero tenemos aquí nuestro abre. Porque se usa la cláusula group by, pues para obtener información resumida y agregar datos de manera significativa. Además, nos permite analizar conjuntos de datos más grandes y entender mejor la forma en la cual está distribuido los valores, los datos. No creo que, como hemos venido viendo, pues es algo muy importante en realizar ejemplos para poder entender cómo es que funciona dicha instrucción. ¿No? Yo ya he construido una pequeña base de datos que nos va a permitir, pero una pequeña tabla que nos va a permitir entender la cláusula group by. Bueno, en primer ejemplo, pues vamos a revisar o agrupar los libros por el nombre del autor usando, en este caso, la función count para contar cuántos libros tiene cada autor. En este caso, en primera instancia vemos que Gabriel García Márquez tiene 2 libros, Pablo Neruda uno y Julio Cortázar. Entonces, lo que nosotros esperaríamos, pues nosotros hacemos un select, ¿no es cierto? Vamos a llamar a la columna autor y vamos a contar, utilizamos la función count, la cantidad de datos de nuestra columna autor y en este caso nosotros queremos renombrar a esta columna. En este caso le vamos a poner as cantidad, perdón, cantidad libros, es decir, vamos a renovar la columna de qué base de datos, en este caso nuestra base de datos libros y como les había comentado antes es necesario agrupar para luego contar. Entonces en este caso vamos a agrupar por autor. Ejecutamos ponte como y vemos que Gabriel García Márquez nos da 2, Julio Cortázar 1 y Pablo Neruda 1. Y aquí vemos cómo se ha cambiado el nombre de la columna. Lo que pasa es que yo quito este as, que es el alias, quitamos y vemos que entrega como resultado count. Perdón, como autor, pues esto no se ve de manera adecuada, pues por eso colocamos as de el alias para nombrar esta columna. Aunque también podemos agrupar por diferentes o por múltiples columnas. En este caso, además de autor, pues lo que también nos interesaría es agrupar por año de publicación. ¿Cuántos libros ha publicado una persona, el autor, con respecto a su año? Entonces, así mismo, y llamamos a nuestra columna con el select y también le vamos a agrupar, ponemos coma, por año de publicación. Entonces, nos entrega como resultado que Gabriel García Márquez en el año 1967 únicamente publicó un libro, pero también tenemos que Gabriel García Márquez en el 80 publicó un solo libro de la misma manera. Perfecto. Entonces, en general, así es como se ocupa la función group by, que nos va a permitir agrupar nuestros datos o nuestra información para luego, pues también aplicar diferentes funciones de agregación.